La asociación Gloria Barron honra todos los años a 10 personas jóvenes por proyectos que benefician a sus comunidades. Entre los ganadores del año 2003 se encontraban Anderson, de 16 años de edad, de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, quien estableció una organización de adolescentes que ha conseguido y donado computadoras para 25 escuelas de Jamaica. Amir, de 18 años de edad, quien inició una campaña para reducir la contaminación ambiental alrededor de las escuelas públicas en Minnesota, y Shifra, de 16 años de edad, quien desde los 11 años se ha dedicado a coser la ropa de los desamparados en una cocina para pobres en la ciudad de Nueva York. Shifra advirtió que podía usar su talento para remendar abrigos, bolsos, poner botones, y se ha ganado el cariño y la admiración de los desamparados y otros voluntarios del centro comunitario. A lo largo de los años, la institución Carnegie ha destacado la labor heroica de jóvenes como Steven Faulkner, de 22 años de edad, quien se lanzó al río Skagit en el estado de Washington para salvar la vida de una mujer cuyo auto cayó en las aguas heladas. De las 21 personas homenajeadas, 10 eran menores de 30 años. Frecuentemente se comenta la actitud irresponsable y a veces desenfrenada de los jóvenes, pero los casos citados arriba son evidencia de principios generosos y profundos también en la juventud. En cada persona joven existe el potencial para vivir una vida con saldo positivo, pero ¿qué puede contribuir a extraer lo mejor de cada vida? Los jóvenes de cada generación necesitan dos cosas que la sociedad actual generalmente no les brinda: un sentido de pertenencia y algo en qué creer. Cuando el medio ambiente no satisface sus requisitos, los jóvenes buscan alternativas que no siempre son saludables. El joven necesita percibir estabilidad en su familia. Necesita saber que los adultos toman en serio sus propios ideales, que ellos mismos viven según principios inamovibles, en contraste con una sociedad convulsionada por los cambios. Debe aprender de sus padres la honestidad, la compasión, la sinceridad y el deseo de superación. También necesita desarrollar un concepto saludable de sí mismo, reconocer que él o ella puede convertir en realidad sus ideales si se lo propone y se esfuerza. Es importante para su sentido de dignidad y respeto propio reconocer que ha sido creado a imagen de un Dios perfecto, que no es el fruto de la casualidad o el capricho. Tiene un Dios creador que nunca cambia, en el cual hay autenticidad y afecto para cada ser humano. Con estos dos fundamentos, el apoyo de lazos humanos y divinos, el joven está en condiciones insuperables para cumplir las tareas de esta etapa de la vida. Aquellos de nosotros que ya peinamos canas, reconocemos que hay diferencias notables entre las generaciones, incluso entre personas separadas por unos pocos años de edad. También nuestro ambiente influye sobre nuestros ideales, conducta y posibilidades. Pero cada joven tiene en común los grandes pasos que nos transportan a la vida adulta. 1. La necesidad de escoger o buscar una profesión con la cual ganarse la vida y aportar a la sociedad. Repito porque esto es muy importante. La necesidad de escoger o buscar una profesión con la cual pueda ganarse la vida y aportar a la sociedad. 2. La tarea de buscar una pareja y formar un hogar. Repito. La tarea de buscar una pareja y formar un hogar. Aunque por diversas razones muchos permanecen solteros. 3. La necesidad de formar y cimentar una vida espiritual. 3. La necesidad de fomentar y formar una vida espiritual. Destacamos la importancia de esto último por dos razones. Primero, porque la prensa popular ignora totalmente los temas que siquiera aludan a la religión. Segundo, porque lo que creemos afecta nuestras actitudes y nuestra conducta.
Creer en el Dios de la Biblia y en Jesucristo como nuestro Salvador ciertamente abrirá un mundo entero de fe, esperanza y amor ante cada joven y señorita de hoy. De todo corazón anhelamos el éxito de nuestros jóvenes, especialmente de los que nos ven y nos escuchan. Somos el Ministerio La Verdad Presente y estamos en Facebook. También nos puede contactar usted a través del Remanente Adventista Costa Rica en YouTube. Queremos agradecer, como siempre lo hacemos, de todo corazón, con mucha sinceridad, la bendición de poder tenerle a usted en este ministerio donde posiblemente usted nos ha seguido o nos sigue en nuestra programación, y también a los que por primera vez o tal vez la segunda o tercera vez nos van a ver y nos van a escuchar a través de este medio tan importante que Dios nos ha abierto ante un mundo lleno de una pandemia terrible. Y sin embargo, se cumple aquel versículo que la Biblia dice, que entre más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Eso está en Romanos 6. Entonces, Dios siempre va a buscar la forma de llegar a la vida de todo ser humano por más obstáculos que en el planeta existan para que el ser humano se desligue o se desconecte del Creador. Y queremos agradecerle nuevamente por estar con nosotros, ya sea que usted esté en su casa, donde usted se encuentre, que Dios le pueda bendecir, y también la bendición que usted puede llevar a su familia. También queremos ser parte de eso porque cada persona representa una familia y detrás de nuestra vida pues hay muchos seres queridos, y si conocemos la verdad podemos transmitir como personas también las verdades importantes que hemos manifestado aquí en este ministerio para que usted pueda conocer las noticias de origen celestial para nuestros días, y especialmente esto es muy muy importante para los días finales, para los días que se acercan antes de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Agradecer también a todas las personas que a través de estos medios de comunicación nos llaman, nos buscan y se mantienen no solo en contacto aquí en Costa Rica, sino fuera de nuestras fronteras. A nuestros hermanos más allá en diferentes países, que Dios les pueda bendecir. Gracias por los mensajes de apoyo, gracias por sus oraciones, y también queremos decirle que a través de este ministerio estamos promoviendo que no solo usted pueda colaborar con sus donativos y ofrendas, sino que también hay muchos ministerios donde usted puede hacerse presente con sus ofrendas, con sus donativos, para que podamos seguir llevando el mensaje de esperanza, de salvación y de advertencia que Dios tiene para este mundo antes, como dijimos, de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Entonces, un saludo muy especial de todos los hermanos del Ministerio La Verdad Presente para toda nuestra hermandad dentro y fuera de nuestras fronteras. Y siempre recordarles que tenemos un número de teléfono que es el 83 14 76 19. Repito, 83 14 76 19 para cuando usted nos quiera llamar para alguna consulta, alguna pregunta, o si necesita algún material. De hecho, que les estamos adelantando que creemos que muy cerca en estos días nos van a llegar materiales de nuestra querida nación Estados Unidos de Norteamérica, para que usted pueda tener materiales importantísimos que necesitamos, si Dios quiere, que usted pueda tener como documentación en su hogar. Cuando tengamos estos materiales, con ayuda del Señor, les vamos a dar la información para que usted nos contacte y podamos hacerle llegar, o usted pueda venir a nuestro ministerio para poder compartir estos materiales tan necesarios en este tiempo. Y siempre recordar que estamos orando por todas las personas que han pedido oración, especialmente casos especiales. Hay también enfermedades fuera de la pandemia, enfermedades, cánceres, tumores, enfermedades respiratorias, enfermedades diferentes como la diabetes, donde la gente nos pide que oremos por ellos. Estamos orando, hermano y hermana, específicamente por nombre y por familia. Estamos orando. Y seguiremos orando por la gente que nos pide que oremos, y para nosotros es un privilegio orar por ustedes. Y finalmente, antes de iniciar con el tema, quisiéramos mencionar también que nosotros anhelamos y deseamos de que usted pueda tener una información completa, compacta, de todo el trabajo que nosotros realizamos, porque estamos muy preocupados porque todo lo que está pasando en el planeta nos hace pensar de que a este mundo le queda pues poco tiempo. Jesús prometió de que Él iba a venir y iba a regresar por segunda vez a la tierra. Entonces necesita usted también, y es parte de nuestro trabajo, prepararse para la segunda venida de Cristo,
que es algo urgente e importante. Muy bien, como es nuestra costumbre, vamos a iniciar con el tema en esta hora y yo le invito porque vamos a abrir la palabra del Señor para que juntos oremos y podamos comunicarnos con el dueño de todo el universo. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial y Eterno, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que nos das nuevamente de poder usar este medio tan hermoso, tan maravilloso que es la oración, para poder pedirte, Padre Celestial, que puedas bendecirnos en esta hora y a la vez agradecerte por todas tus bendiciones temporales, especialmente el maravilloso don de la vida, la salud que nos regalas y también, Señor, la oportunidad de escuchar, Señor, el contenido de lo que, Señor, especialmente tiene que ver con las profecías y con los acontecimientos finales, Señor, y con la historia, para entender y comprender, Señor, en el tiempo en que el ser humano está viviendo. Queremos pedirte en esta hora que, Señor, tu palabra sea la que se exponga, que me utilices, Señor, para que únicamente yo pueda transmitir lo que ya está escrito. Y en forma especial que podamos recibir su palabra, Señor, para que nuestra vida pueda ir formándose espiritualmente y sobre todo comprometernos, no con un ministerio, no con una iglesia, sino con el ser más importante, que es el que creó todas las cosas, el que dejó este libro sagrado y el que está allá en los cielos, con usted, Padre Celestial, y con su Hijo amado, quien fue el que nos dio la esperanza de la vida eterna al derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Y queremos en esta hora, estamos pidiéndole que nos ilumines, que la presencia de su Espíritu Santo, Señor, pueda exponer el tema de tal manera que nuestra mente se aclare y si hay alguna duda, Señor, sea despejada. Gracias, Padre Celestial, por este espacio en el tiempo y gracias por este medio de comunicación. Pedimos que siempre bendigas a todas las personas que hacen posibles que nosotros podamos llegar a la vida de ustedes y de cada hogar donde esta programación va a ser vista o va a ser escuchada, Padre. Gracias por estas bendiciones y favores que te las pedimos en el nombre precioso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, es interesante porque leímos este pequeño resumen de lo que el mundo puede tener en jóvenes que deciden formarse y ser personas de éxito en el mundo. Entonces, no toda la juventud, gracias a Dios, está echada a perder y queremos agradecer porque también en la historia tenemos escritos donde podemos resaltar jóvenes que están haciendo cosas buenas en el planeta, jóvenes y señoritas. Y el Señor Jesús también en su ministerio, cuando estuvo en este mundo, le tocó también enfrentar jóvenes. Hay un joven que aparece en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19. Y es una historia que conocemos muchas personas. En el capítulo 19 aparece en el versículo 16 el joven rico. Y en San Mateo capítulo 19, el versículo 16, dice el versículo 16 lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y oiga la respuesta de Jesús en el versículo 17. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, cuando le dice, si tú entiendes y quieres la vida eterna y crees que yo soy una persona buena y que aún entiendes que Dios es el ser más bueno que hay en el planeta en existencia, si tienes conocimiento de estas cosas y sabes que son principios en la creación del ser humano, como el buscar un ser superior, como entender que ese ser superior es bueno, también este ser dejó mandamientos. Entonces Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida, si quieres la vida eterna, tienes que guardar los mandamientos. Y en el versículo 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante, hermano y hermana, porque note que Jesús le citó algo que tenía que estar en el Antiguo Testamento. Y le recitó ahí 6 mandamientos. 6 mandamientos donde menciona cosas que el ser humano no debe de practicar en su vida, porque si las practica o las hace o son parte de su ser, le impedirán la vida de la eternidad. Y vea qué importante esto, porque Jesús lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Él no está aboliendo o no está diciendo que estos mandamientos no están vigentes. Estos mandamientos siguen siendo vigentes para el ser humano. Desde que fue creado hasta que Jesús venga, estos mandamientos se mantendrán vigentes. Entonces encontramos aquí un joven que desea la vida eterna, un joven que aparentemente menciona que él guardaba los mandamientos, y finalmente usted conoce la historia, yo no la voy a leer. Cuando Jesús le dijo, además de esto, vende todo lo que tiene y se va a los pobres, finalmente el joven dio media vuelta triste y se fue. Y aquí rescatamos también lo que es el amor al dinero. Las posesiones terrenales, la riqueza, la codicia, la avaricia, el dinero ha sido uno de la base de todos los males. Dice primera de Timoteo 6:10, dice que es 6, 18, 19 y 20, dice que es la raíz de todos los males. Entonces aquí se confrontan 2 cosas, el amor al dinero en el joven rico y el asunto de los mandamientos. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15, vea qué versículo más pequeñito y vea lo que Jesús dice en relación a esto, porque hay mucha gente que dice que ama a Jesús. El joven rico, pues como judío, como hebreo, él era parte de la nación judía y llega a Jesús y Jesús le dice guarda los mandamientos. Y en el capítulo 14, versículo 15 del Evangelio según San Juan, la Biblia dice lo siguiente, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nuevamente Jesús insiste que cuando uno ama a Dios, que cuando quiere obedecer su ley y estar en armonía con Él y quiere la vida eterna, se deben de guardar los mandamientos de Dios. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque hay mucho desconocimiento, hay mucha gente que no conoce ni cuáles son los 10 mandamientos. Y hay mucha gente que los conoce pero no le da importancia y está transgrediendo más de un mandamiento. Y eso de ser un mandamiento implica en la vida de un ser humano que si no está en armonía con los mandamientos, perderá la vida eterna. Porque Jesús le dijo, si quieres la vida eterna, tienes que guardar los mandamientos. Jesús no le dijo, si quieres la vida eterna, pues de ahí, guarda algún mandamiento. O no te preocupes por los mandamientos, no, guarda los mandamientos. Jesús fue claro y contundente, tienes que guardar los mandamientos. Y aquí en San Juan 14:15 Jesús dice, si usted me ama, guarde mis mandamientos. Nos vamos al libro de Timoteo, 1 Timoteo, y encontramos algo en relación a esto. En 1 Timoteo, el capítulo número 1, aparecen ahí, a partir del versículo 8, lo siguiente hasta el versículo número 11. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Que aquí Pablo diciendo a Timoteo, bueno, la ley se hizo si se usa legítimamente. No estamos en el tema de explicar cada mandamiento, pero muchas veces se conoce la palabra prevaricadores, es la gente que tienen leyes para algo y cuando las leyes hay que aplicarlas, las transgreden. Entonces la ley, cuando una ley se pone, es para que se aplique. Es para que se use legítimamente, se crea y se establece para que sirva para beneficio del ser humano. Ninguna ley debe ser hecha para perjudicar a un ser humano en el sentido, ¿cómo explico esto? Bueno, estamos hablando de que si usted respeta un semáforo, por ejemplo, difícilmente va a morir en un accidente por saltarse un semáforo. Entonces la ley cuando se transgrede trae consecuencias. No se hizo para que la gente sufra consecuencias, pero cuando se desobedece y se transgrede, vienen las desgracias y los problemas. Entonces la ley se dice para usarla correctamente. Y sigue diciendo en el versículo número 9, conociendo esto, ya
cuando Pablo está hablando, le está diciendo a usted o a Timoteo en este caso, usted tiene que conocer, tiene que entender esto, tiene que comprender esto, conociendo esto. Cada frase de la Biblia es importante y tenemos que poner mucha atención. Conociendo esto, dice la palabra, que la ley no fue dada para el justo. ¿Sabe por qué la ley no fue dada para el justo? Porque una persona justa no transgrede la ley. Una persona que ama a Dios y obedece sus mandamientos no tiene problema con la ley. Y vuelvo a insistir, aplíquelo a usted con las leyes de tránsito. ¿Para quién se hizo la ley de tránsito? ¿Para la gente que anda bien? No. Es para la gente que la transgrede, por eso se hacen, porque hay gente que transgrede la ley. Pues una persona que respeta las leyes no tiene problema y anda tranquila en la calle. Entonces vea cómo lo explica de hermoso aquí el apóstol Pablo. El versículo número 9. Conociendo esto que la ley no se hizo para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, para que a mí me ha sido encomendado. Oiga, mira toda la lista que la ley de Dios establece para aquel que no obedece su santa ley. Entonces el asunto de la ley es algo bastante delicado, no es algo superficial, no es algo de decir, bueno, yo amo a Dios y yo creo en la ley de Dios. No, usted puede creer, pero la pregunta es, ¿estás obedeciendo la ley? ¿Conoces el contenido de la ley de Dios? ¿Estás a la altura de los 10 mandamientos, su santa y bendita ley? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, en el libro de Santiago, el apóstol Pablo, conforme usted va adentrándose en este tema, en Santiago, el capítulo número 2, dice lo siguiente en la escritura, Santiago 2:10. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, lo siguiente. Porque cualquiera es pobre, rico, blanco, negro, chino, colombiano, australiano, mexicano, canadiense, cualquiera, sea quien sea, porque este libro fue dado para todo el planeta. Lo siento en los países en que este libro no está, o en los lugares que lo han eliminado o que no les interesa, o las naciones que son totalmente paganas o ateas y no creen en Jesucristo y en Dios, porque esto es lo que Dios estableció para el planeta. Cualquiera aquí, no se escapa a nadie, es todo ser humano. Dice, pero cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos y hermanos, esto es palabra de Dios. Esto no lo van a predicar en ninguna iglesia. Protestante nunca lo van a predicar. Ninguna iglesia protestante, evangélica, pentecostal, no lo van a predicar. Y mucho menos en iglesia católica, apostólica y romana. Esa es la triste realidad de esto. Los sistemas religiosos han desechado la ley de Dios. Porque yo le invito para que usted, ahora le voy a mencionar dónde está la ley de Dios. Cuando usted la ve y ve lo que enseñan las iglesias, se dará cuenta que están ofendiendo en más de un punto, están transgrediendo la ley de Dios. Y dice la Biblia, oiga, hermano, esto es delicado, que el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Y cuando habla de punto no está hablando de un mandamiento, está hablando un punto, es hasta un detalle pequeño. Un punto es aquello, si usted al diccionario, es aquello que se usa cuando las personas que tejen pasan la aguja y queda un punto ahí. Eso está hablando, o sea, Dios no está hablando de la palabra punto como diciendo todo un mandamiento, no. Punto es que todo lo que el mandamiento encierra, cualquier sílaba o palabra, es de origen divino, es sagrado y se debe respetar y se debe obedecer. Y fue dada para el ser humano, y Dios sabe que el ser humano tiene la capacidad, si lo ama a Él y tiene a Cristo en su vida, de guardar su santa y bendita ley. Pablo lo dijo en Filipenses, cuando habla de su formación como judío. Dice, en cuanto a la ley, usted lo puede leer, en cuanto a la ley, irreprensible era Pablo, era un guardador de la ley, Pablo. Entonces la Biblia nos habla de que en un solo punto.
Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, vea lo que dice. La primera epístola de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si usted no sabe qué es pecado, usted y yo puede hacer que estemos infringiendo la ley en uno o dos mandamientos, tal vez en más, si no conocemos el contenido de la ley. Y en este tema queremos rescatar y mencionar, el tema va enfocado hacia lo que es la ley de Dios. ¿Dónde está y cómo se ha cuidado a través de los tiempos lo que es esos 10 mandamientos? ¿Dónde Dios ha tenido que trabajar para mover a través del planeta esta ley para que todo ser humano la conozca? Entonces, esos 10 mandamientos los puedes encontrar en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 1 al 17. Hay más capítulos y hay más textos donde puedes encontrar este material en la Biblia, pero para no darte mucho material, con solo esto es suficiente, porque ahí fue donde Dios, de su propia mano, de su creación, los fabricó y los hizo Él, y fue lo que le dio a Moisés. Una vez decía, escuché una historia donde un hombre no creía en lo que hacía el hombre. Y entonces él decía que él no creía en la Biblia porque la Biblia es un libro hecho por el hombre y que los que lo escribieron eran hombres. Entonces, después de mostrar su incredulidad en todo lo que tenía que ver con lo que Dios había escrito en la Biblia y en quién lo había hecho, y los que fabricaron este libro, el que estaba conversando con este hombre incrédulo le dijo, bueno, ¿usted entonces en qué cree? Y le dice, yo creo en Dios, yo en Dios sí creo. Y entonces le dice, bueno, entonces le voy a dar una buena noticia. Lo único que Dios le ha dado de sus propias manos y hecho por Él a un ser humano son los 10 mandamientos. Se los dio a Moisés en el Sinaí. Esa ley no la inventó Moisés. Esa ley viene directamente del Creador. ¿Y sabe por qué se la dio al pueblo de Israel? Porque era el único pueblo que existía que lo adoraba a Él. Los demás pueblos eran paganos. Entonces no fue que había exclusividad para los israelitas o los judíos. Esa ley fue dada para todos los seres humanos que a través de los tiempos querían adorarlo a Él y obedecerlo a Él. De hecho, que Adán y Abraham, todos estos patriarcas y profetas recibieron esta santa ley también, pero ya fue manifestada en tablas de piedras ahí en el Sinaí. Entonces, cuando se quebranta un mandamiento, se desobedece la ley. Y si se desobedece la ley y se quebranta en un punto, Jesús diplomáticamente le dijo al joven rico, si no guardas los mandamientos, no tienes la vida eterna. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿cómo estás tú y cómo estoy yo en relación al conocimiento y a la forma en que yo estoy viendo los mandamientos? Y aquí te agrego algo importantísimo. La ley de Dios no se hizo para salvar al ser humano. La ley de Dios se hizo para enseñarle al hombre lo que es el pecado. Pero cuando tú ves los 10 mandamientos te das cuenta que cualquier cosa, cualquier punto, detalle, frase o un mandamiento completo, usted lo transgrede, usted cae en pecado. La ley no tiene que ver nada con la salvación del ser humano. La salvación la regaló Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre bendita nos devolvió nuevamente el derecho a la eternidad. La ley se hizo para señalar el pecado. Entonces, es importante que conozcamos bien y revisemos bien en la Biblia, y especialmente aquí les recomiendo algo que es vital. Las versiones modernas han venido cambiando algunas frases en los mandamientos. Trate de tener una Reina Valera, ahí vienen más auténticos. Y este servidor ha recomendado, ojalá usted pueda conseguir, aunque no lo tenga, pero ahora a través de los medios de comunicación, internet, usted tal vez en una Biblia católica de la que es la grandotota, que viene lleno de dibujos, se me olvida el nombre de esta Biblia en este momento, ahí aparece en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Ahí en esa Biblia católica vienen perfectos como Dios se los dio a Moisés, no tienen ninguna alteración, son perfectos en la Biblia católica. En esa Biblia grande, viene con dibujos y todo, es una Biblia muy bonita en su hechura, en su manera en que la hicieron. Entonces, ahí usted encuentra los 10 mandamientos. Entonces, mencionamos esto, ¿por qué? Porque nos estamos adentrando en el tema para decirle que Dios quiere que usted entienda que Dios ha tratado de cuidar estos 10 mandamientos para que lleguen a todas las personas, a todos los países y al mundo entero.
Ahora, hay alguien que no quiere que esto esté en el mundo, ni en ningún país, ni en su casa. Ya usted se imagina que ya no tengo que decirle. Entonces nosotros estamos tratando para que podamos ser un medio para que usted conozca esta ley. Y parte de la historia de esta ley, parte de la historia de esta ley, porque también hay algo que queremos mencionar en esta hora. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, recuerde que estamos hablando no solo de todo lo que tiene que ver con la Biblia, sino también estamos resaltando lo que es la historia y la profecía. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 6, dice la Escritura: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces aquí se menciona así rápidamente porque no vamos a explicar versículo por versículo porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. Aquí se habla del nacimiento de Cristo, cuando Él nació, cuando la Virgen María estuvo embarazada, toda la adversidad económica que tuvieron, la falta de apoyo humano que tuvieron, y todo lo que sufrieron, ¿verdad? Recuerde que dentro del nacimiento de Jesús, cuando nació Herodes, mandaron a matar a los niños menores de 3 años, hasta tuvo que huir a Egipto. Entonces aquí menciona en estos 2 versículos la historia de no solo de Jesucristo, sino también menciona que es la iglesia porque Él fue el fundador de la iglesia apostólica. Él fundó la iglesia apostólica. En el versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, lo que estaba mencionando, bueno, pues el gran dragón es el diablo. Y cuando se menciona ahí que es un gran dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 cabezas es la misma bestia que viene, es parte de la misma bestia que viene hablando Daniel en el capítulo 6, 7 y 8 del libro de Daniel, 7, 8 y 9. Ahí viene hablando sobre el sistema que estaría gobernando el mundo cuando Jesús nació en el tiempo que nació. Y ese sistema que existía en el tiempo de Jesús fue la Roma de los Césares, la Roma pagana, que fue uno de los sistemas que el diablo dominó y controló, no solo para controlar el planeta, dominar a todas las naciones, sino que Roma pagana no adoraba al Dios que usted y yo adoramos, no adoraba al Dios verdadero. Ellos eran adoradores de divinidades, de zeus, de mitología, y César era como un dios. Entonces, este sistema, la Roma pagana, la Roma de los Césares, se prestó para que no solo Jesús fuera perseguido cuando nació, sino que a través de Herodes se diera una orden para que matasen a todo niño, y dentro de eso, pues, si se hubiera dado la orden y Jesús no hubiera escapado de Israel y no hubiera ido hasta Egipto fue a dar, hubiese sido muerto. Porque Satanás sabía que Jesús tenía que nacer, y entonces desde ahí empezó su persecución para no solo matarlo, sino que él no viniera a este mundo. En el versículo número 5 dice: ella dio a luz un hijo, Aarón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está resumiendo todo el ministerio de Cristo, lo que él vino a enseñar y a decir, y finalmente nuevamente Jesús fue arrebatado y fue llevado al cielo. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Nuevamente esta cantidad, 42 veces 1260 días, es el proceso que la iglesia de Cristo, la gente fiel, tuvo que enfrentar ante los sistemas que existían cuando ellos vivieron en su tiempo. A través de la historia, Satanás ha usado gobiernos, sistemas, poderes, para tratar de que los hijos de Dios no prediquen, no levanten iglesias, no hacen nada para separar al ser humano de lo que Él tiene establecido en el planeta y para que el ser humano se llegue a Dios. Entonces dice la Escritura que hubo un tiempo profético dentro de lo que hemos ya hablado, y ahorita vamos a mencionar esto, donde la mujer dice que Dios le preparó un lugar para que llore al desierto. Y a partir del versículo número 17, el último versículo, el 17, perdón,
resumiendo todo lo que dice el capítulo 12, aparece un versículo que es clave para que usted pueda entender en una forma sencilla todo lo que este capítulo 12 de Apocalipsis dice. Vea qué sencillo este versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? ¿Cómo podemos conocer quién es el resto de la descendencia? Aquí mucho cuidado con lo que queremos explicarte, con lo que Dios quiere explicarte. Cuando Caín mata a Abel, el primer muerto que murió en Cristo, que va a ser un salvo, un redimido, fue Abel. Caín mató a Abel. Es el primero que está escrito en el libro de la vida. A través de los 4000 años de la historia del Antiguo Testamento, ahí hay una generación de seres humanos, miles o millones, no sé cuánta cantidad será, que murieron obedeciendo a Dios y guardando su santa y bendita ley, los 10 mandamientos, porque Cristo no ha venido al mundo. Toda esa gente es parte de la iglesia, y mucha atención a esto, es la iglesia fiel que estará o será llevada a las mansiones celestiales cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Ahí van a haber hombres, mujeres, jóvenes, niños, gente de todas las edades, de diferentes épocas que compondrán la iglesia victoriosa final que alcanzará la eternidad. Ahí no hay exclusividad. Es la gente fiel que a través de las dispensaciones o tiempos, o se lo resumo así, durante 6000 años de pecado, dentro de lo que recibieron y conocieron en su tiempo, fueron fieles a Dios, y esta gente va a recibir la eternidad. Entonces, cuando aquí dice el resto de la descendencia, es la gente que va a ser fiel a partir de que esto que está muriendo en esta dispensación, y especialmente de la dispensación apostólica para acá, dice que esta iglesia tiene una característica. Estos adoradores, estos amadores de la verdad, estos seguidores de Dios y su palabra, no son seguidores de un sistema religioso o de un gobierno, no. Ellos dicen que tienen una característica. El resto guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. O sea, toda la vida de Jesús es parte de su vida, pero también guardan los mandamientos de Dios. Por eso hemos dicho en este ministerio que toda iglesia que no guarda los mandamientos de Dios es falsa. Porque la verdadera iglesia dice, guarda los mandamientos de Dios. Ahí no dice que guarda 8, guarda los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios son 10 mandamientos. Entonces, estamos tratando de resumir que a través de la historia hay un sistema, o han habido sistemas, no solo paganos, que han tratado siempre de divorciar al ser humano de los 10 mandamientos de la ley de Dios, de las verdades de Dios. Han rechazado todos aquellos que han sido en el Antiguo Testamento los predicadores como profetas, patriarcas, toda la gente. Y en el tiempo de Cristo, los apóstoles, toda esta gente fue asesinada, fue muerta y fue perseguida. Y si no, tú puedes leerlo en el capítulo 23 de San Mateo, el penúltimo versículo y el último, lo que Jesús le dice a la nación judía de toda la gente que ha sido muerta, y especialmente gente que fue perseguida aún por el sistema judío, por la religión judía de aquel tiempo. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender, que Dios quiere que usted pueda entender, es que los que han sido seguidores de Jesucristo, de su verdad a través de todos los tiempos, han creído y han observado su santa y bendita ley, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque está escrito en su palabra. Y el resto de la descendencia, que se mantendrá, mucho cuidado con esto, que se mantendrá hasta que Jesús venga, seguirá observando los 10 mandamientos de la ley de Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda, y pasen las días que el ser humano pueda observar los 10 mandamientos. Aquí le pongo un ejemplo. El mandamiento no fornicarás o no adulterarás, no lo voy a explicar detalladamente, porque no me voy a espaciar en esto. Ahí no hay cabida. Dios no va a negociar con ningún adúltero o ninguna fornicaria, menos con un homosexual, menos con una lesbiana, y menos con mucha gente que tiene diferentes inclinaciones sexuales, un travesti, tanta gente. La ley de Dios condena todo ese tipo de pecados. Un hijo de Dios que guarda los 10 mandamientos no practica esos pecados. Si es casado, es fiel a su esposa. Y si es soltero, no va a tener relaciones sexuales con ningún muchacho, señorita, hasta que vaya al altar. Hermano y hermano, hay gente fiel en el planeta. No serán muchos, pero existen. Así como leemos la historia de la juventud, hay gente que es fiel.
No va a negociar un adulterio, una fornicación, una homosexualidad, un lesbianismo o una aberración sexual. Porque el ser humano está con animales, se acuesta. Más las barbaridades que están haciendo. Y ahora hasta que da miedo ver las formas en que dentro de lo que es la televisión y las redes sociales, esto se presta para tanto tipo de pecado. La generación fiel a Dios guardará los 10 mandamientos de Dios y conocerá el contenido de los 10 mandamientos. Por eso tienes que tomar una decisión. O te interesas en conocer el contenido de los 10 mandamientos o los desechas. Si los desechas, al final te vas a llevar una sorpresa, porque esto que está aquí es Biblia, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a lo que es historia. Estos 10 mandamientos fueron dados, lógicamente, al pueblo de Israel. Después, a la iglesia apostólica. Los apóstoles fueron asesinados y fueron muertos, pero quedaron las iglesias en Asia y especialmente en Israel, que ahí todavía tienen los 10 mandamientos, y especialmente en Europa. Pero la historia nos registra que de la muerte de los apóstoles hasta el año 538, una fecha muy importante porque eso es historia, la Roma de los Césares fue cayendo y cayendo y cayendo, y finalmente, cuando vieron que el cristianismo estaba creciendo tanto, empezaron a negociar para formar una iglesia a nivel mundial. Y es ahí en el año 538 aparece la iglesia católica, apostólica y romana. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia católica, apostólica y romana se le pudieron confiar los 10 mandamientos para que los mantuviera, los predicara y los enseñara? ¡No! Lo que hizo fue cambiarlos, los cambiaron. Y especialmente en 2. Uno fue el introducir imágenes en las iglesias, y el segundo fue cambiar el sábado por el domingo. Le llevaron a nuestra hermandad, a nuestros hermanos católicos, yo fui uno de esos, una ley totalmente cambiada. Y si quieres saber dónde está esa ley, revísela en el catecismo. Los 10 mandamientos del catecismo no son los 10 mandamientos que están en la Biblia original católica, ni en la Reina Valera que usted tal vez tiene. Y en las tradiciones modernas que le han cambiado, por ejemplo, a la palabra sábado, le han puesto reposo. Y entonces los pastores, especialmente protestantes, se enredan y enredan a la gente y le hacen creer que es el domingo. Y la Iglesia Católica en documentos oficiales dice que los protestantes guardan el domingo porque la Iglesia Católica fue la que cambió el sábado hacia el domingo, y eso es real. Entonces si ellos reclaman, los católicos dicen, siguen siendo parte de nosotros. Por eso le están diciendo, regresen a casa, porque ustedes son parte de nosotros, porque tienen doctrinas y enseñanzas que nosotros les hemos infiltrado en sus sistemas religiosos. Entonces, seguimos haciendo la pregunta, ¿qué pasó con los 10 mandamientos? ¿Dónde fueron a dar? ¿Quién los guardó? Y aquí te traemos la siguiente información. Cuando pasa lo que pasa, del año 538 a 1798, todo el sistema de la Iglesia Católica gobernando el mundo, y especialmente donde fueron masacrados más de 150 millones de cristianos a través de la historia, esta gente fiel, los que fueron quedando en generaciones, especialmente del año 1600 en adelante, empezaron a huir, y es ahí donde empiezan a nacer Estados Unidos de Norteamérica. Y esta gente se llevó a Estados Unidos la santa ley de Dios. Déjame decirte que en Estados Unidos hay más de 4,000 placas o monumentos donde en los diferentes estados, oiga, hay más de 4,000 monumentos. Eso lo acabo de estudiar dentro de lo que es historia. Donde están los 10 mandamientos de Dios en cortes, en cámaras legislativas, ahí están los 10 mandamientos exactos y perfectos como están en la Biblia. Es la base de mucha de la constitución de los estados y de la ley de Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, los que huyeron allá fueron los guardianes o en los cuales Dios depositó su santa y bendita ley. Y de ahí Dios mandó a todas las iglesias protestantes a predicar el evangelio.
Pero la única iglesia visible, la que usted puede ver, que defiende y enseña la obediencia a los 10 mandamientos, solo es una correctamente, es la iglesia adventista del séptimo día. Es la única. Busque otra iglesia. Vaya a otra iglesia. Empiece a caminar. Averígüese, documéntese. La iglesia adventista del séptimo día. Porque enseñamos y predicamos que los 10 mandamientos es la santa ley de Dios y que la ley de Dios se debe guardar. Porque está en la Biblia. Entonces, la Biblia menciona que el resto de la descendencia son los que guardan los mandamientos de la ley de Dios. Y viene lo interesante. Hemos mencionado, dentro de lo que los temas que hemos venido elaborando, que hay dos sistemas antagónicos que no se quieren para nada. ¿Por qué antagónicos? Porque esta palabra antagónico es que difieren en doctrinas, opiniones e ideas. Y hay incompatibilidad. Y la palabra que yo quiero resaltar, sistema antagónico, es hay una rivalidad a muerte. Y es la Europa actualmente, que es casi totalmente católica, y los Estados Unidos, la nación protestante. Esto, hermanos y hermanas, es una lucha a muerte. Dos fuerzas antagónicas, totalmente diferentes en doctrinas, en opiniones y ideas, y en una rivalidad espantosa. Ahora, yo creo que usted estará pensando, bueno, pero ¿cuál rivalidad? ¿Dónde está? Bueno, eso es lo que nosotros te hemos venido transmitiendo a través de toda la información que hemos venido dándole todos los viernes y durante varias semanas. Porque esto no va a salir nunca en la prensa ni en la televisión, esto nunca lo van a decir. ¿Por qué? Porque el que se meta en esto o el que lo haga públicamente tenga la seguridad que hasta su vida va a correr peligro. Entonces son dos fuerzas antagónicas que están ahí metidas. Y hemos mencionado que dentro de lo que es historia, una de las maneras más prácticas para poder controlar a un país o lograr controlar un continente es tratando de tener no solo el sistema político y también el sistema armamentista. Pero aquí juega un papel muy importante dentro de lo que hemos hablado, lo que es el dinero, el poder controlar el dinero. Y dentro de lo que es poder controlar el dinero, hemos mencionado que hay una familia de banqueros judíos que tienen un control casi a nivel mundial de lo que son todos los sistemas de bancos casi. Y son los guardadores de los tesoros del Vaticano, esta gente. Entonces, esta gente son los que han creado y han fundado sistemas bancarios a nivel mundial, porque si controlan el dinero, ¿sabe a quién controlan? A los diputados, a los senadores, a las cámaras legislativas y a los presidentes de los países. Y vamos a explicarle por qué esto funciona así. Queremos darle una información sobre esto, y la historia nos menciona lo siguiente, dentro de lo que ya anteriormente hemos dicho en otros programas. Si usted quiere tener toda la información, puede ver los otros programas para que pueda entender lo que estamos diciendo. Aunque estamos tratando de explicarlo para que, aunque usted no ha visto los programas anteriores, pero sí pueda entender en una forma sencilla como queremos explicarlo. A través de la historia, la gente extranjera quería invertir en Estados Unidos, especialmente en bancos, estos Rothschild, esta familia Rothschild, para poder controlarlo. Y establecieron el Banco de Reserva Federal, después establecieron un segundo banco, que es el Banco Central, para destruir Estados Unidos. Y aquí se menciona que los Rothschild, esta familia de banqueros, y los jesuitas o Illuminatis, dice, han estado haciendo esto durante muchos años. Y aquí vamos a leerle una cita que se manipuló en el Congreso de los Estados Unidos en los años más o menos 1800, por ahí, cuando Estados Unidos estaba ya formándose como nación, una nación sólida. Dice la historia que uno de los representantes mandados por los jesuitas o Illuminati, un hombre representante de mucha capacidad, un líder, fue mandado por los jesuitas, dice que siempre trató de tener una ventaja sobre su adversario. ¿Cuál era su adversario? Escuche la historia. Para todos los fines prácticos, el Congreso estaba en sus bolsillos. O sea, el adversario de este hombre era que el Congreso no
fuera controlado por la nación, porque si era controlado por la nación, él no tendría poder. ¿Para qué? Para lo siguiente, escuche. Dice, el Congreso estaba en sus bolsillos, o con más exactitud, el producto de su generosidad estaba en los bolsillos de los congresistas. Este hombre, representante de los jesuitas y del Banco Central y del Banco Federal y de un tercer banco que también fue establecido, dice que prestándoles dineros, ayudándoles a montar negocios, se empezó a ganar a todos los congresistas que dirigían Estados Unidos. Y la historia no menciona que él era muy cuidadoso para recompensar a los políticos condescendientes con éxito en el mundo de los negocios. Claro, imagínense, ¿verdad? Yo le voy a mencionar, no quiero decirle nombres, aquí en Costa Rica hay presidentes que tienen mucho dinero y tienen muchas propiedades y muchos negocios. Y la pregunta es, ¿cómo adquirieron todo eso? Porque muchos llegan al poder sin tener dinero. Entonces, detrás de esto están los bancos, que son los que le ayudan, por ejemplo, digamos, usted no quiero decirle algo directamente, hay muchos empresarios que a través de amigos y como decimos nosotros los ticos, a través de patas, como decimos, disculpen la palabra, amistades por debajo, logran conseguir préstamos millonarios para montar negocios millonarios, entonces hay compromisos y nexos entre ellos. Entonces cuando aquel necesita, aquel le ayuda, y como aquel le ayuda a aquel, entonces este le ayuda al otro. Entonces van haciendo y lo que no saben es que detrás de toda esta gente están los jesuitas, o los Illuminati, o los Rothschild, que son los que controlan el dinero a nivel mundial. Son inversionistas secretos y extranjeros. En Estados Unidos especialmente, el sistema católico, que nunca quiso ni quiere que exista Estados Unidos como nación protestante, se ha esforzado durante más de 200 años, ahora vamos a leer un poco de documentación, para que Estados Unidos llegue a caer en manos de ellos y establecer lo que ellos quieren establecer. Entonces, menciona, dice, muy pocos morderían la mano que los alimentaba. Algún el gran senador de aquel tiempo, Daniel Webster, se encontró a sí mismo arrodillándose ante el trono de Bidley. Bidley es el representante de los jesuitas y este hombre era el senador de los Estados Unidos. Dice que finalmente hasta se arrodilló ante esta gente, no arrodillarse en el sentido físico, sino que estaba sujeto a los dictados de Dios porque ellos manejaban todo el dinero. Para principios de la década de 1830, el plan Bidley-Rothschild jesuita estaba funcionando perfectamente. Controlaban el Congreso de los Estados Unidos dándoles dinero para que se volvieran exitosos en el mundo del negocio. Y qué bonito, y para que usted pueda entender esto, qué bonito que digamos, yo no conozco su situación económica. Que alguien le dijera, mire, tengo un negocio donde le voy a dar todo el material, le voy a dar los clientes, las exportaciones e importaciones, los contratos, y usted se va a ganar 7 millones por mes si usted toma este negocio. ¿Qué cree que haría usted? ¿Qué haría yo? Y usted sin poner nada. Usted coge el negocio y va a decir es un negocio honesto. Pero cuando esa persona que le ayuda a usted le pide algo o quiere algo de su vida, qué difícil es decir que no, porque esa persona le dio a usted. Y más si lo hizo una persona influyente de mucho dinero. Así trabaja esta gente, para poder controlar y para poder dominar lo que es, digamos, la parte potente o alta de un país, su gobierno. Dice, mientras los congresistas votaban como se les indicaba, sus negocios marchaban bien. Pero si desobedecían a los banqueros, su dinero y otros recursos eran retenidos y sus negocios fracasaban. O sea, si quiere dinero, si quiere negocio, si quiere esto, inmediatamente le decían, bueno, vamos a hacer un partido y se va a votar por esta persona. O sea, llegaron a decidir quién era el presidente, quiénes eran los congresistas, los diputados en los diferentes países. Entonces, detrás de todo esto, hermanos y hermanos, nosotros nos damos cuenta que esta situación ha venido por años y especialmente en Estados Unidos. Y ya le vamos a mencionar por qué en Estados Unidos. Y es lo que queremos que usted pueda entender que es lo importante de lo que estamos diciendo en esta hora. A comienzos de 1830, el Congreso, que tenía muchos jesuitas que buscaban secretamente socavar los grandes principios de nuestra Constitución,
cuando Andrew Jackson finalmente echó fuera a Nicholas Beale y el Banco Central. ¿Quién es este hombre? Andrew Jackson. Andrew Jackson fue el presidente el séptimo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Andrew Jackson. Este hombre gobernó del 4 de marzo de 1829 al 4 de marzo de 1837 y era un presidente demócrata. Andrew Jackson. Este presidente, cuando se dio cuenta de esta gente, mandó a cerrar ese banco y expulsó a este hombre que quería controlar y cambiar la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en los programas futuros vamos a hablar un poquito por qué quieren cambiar qué es lo que hay en la constitución de Estados Unidos de Norteamérica que le interesa al catolicismo, que son los jesuitas y los Illuminati, quitar esa constitución de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y le menciono que dentro de lo que hay, no solo en asuntos de constitución y de leyes, religiosamente están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces son dos sistemas antagónicos que en ideas, doctrinas y opiniones son rivales a muerte. Son rivales a muerte. Esto ha sido una rivalidad desde que Estados Unidos existe. O sea, no solo persiguieron, mataron y masacraron el sistema católico apostólico romano 1200 años a nuestros hermanos cuando vivieron en Europa, sino que los vinieron a perseguir también a Estados Unidos. Eso es el sistema de los jesuitas, de los Illuminates, que es el arma más poderosa que la Iglesia Católica ha creado para poder tratar de controlar el mundo, tener el dinero, el poder y desaparecer todo lo que es protestante. Por eso a nosotros nos duele muchísimo que hay muchos hermanos bautistas, pentecostales, evangélicos, menonitas que desconocen estos testigos de Jehová y están haciendo concesiones con Roma y están viviendo mientras Roma sigue creciendo y haciendo de las suyas ahí a nivel mundial. Y hay un silencio en relación a todo esto. Entonces, este presidente tuvo que finalmente, dice la historia, de hecho que dentro de lo que es historia, los presidentes de Estados Unidos, desde el 30 de abril de 1789, el primer presidente de los Estados Unidos, que fue un presidente independiente, que fue George Washington, 1789, hasta nuestra fecha han habido 45 presidentes en Estados Unidos de Norteamérica, a través de esta nación. Y déjeme decirle, cada presidente de estos ha tenido que luchar y enfrentar este mal que quiere meterse en Estados Unidos para destruir la Constitución y adueñarse del país de Estados Unidos, controlar el país. Y esto aún, yo me imagino que muchísimos norteamericanos que viven ahí no saben nada de esto. Pero gracias a Dios, déjeme decirle algo, porque hay hermanos como usted y como nosotros que lo estamos predicando. Y Estados Unidos tiene también esa información. Tal vez no generalmente, pero sí estamos trabajando. Y hemos trabajado durante años para llevar esto a Estados Unidos, porque Estados Unidos fue la nación portadora donde Dios plantó los estandartes de la cruz y dentro de eso plantó los 10 mandamientos en Estados Unidos. Y quien abrazó los 10 mandamientos, la única iglesia fue la iglesia adventista del séptimo día. No porque fuera una iglesia más que cualquier otra iglesia o seres humanos más. Fueron seres humanos como usted y como yo, como el caso mío, que nací con católico. Entendimos esto en la Biblia y entonces somos adventistas del séptimo día. Esa es la realidad que Dios estableció en esto. Nos sigue diciendo la historia que Andrew Jackson, este presidente, finalmente echó fuera a Nicholas Beale, este representante de los jesuitas, un hombre demasiado influyente, ¿verdad? Y el Banco Central tenía que enfrentarse aún a otras cosas, tales como asesinos de los jesuitas. Déjeme decirle que tal vez se lo puedo explicar ya que no estamos en Costa Rica. Es como que usted sabe que en Costa Rica el presidente es Carlos Alvarado. En estos momentos, quien es un hombre influyente es el que está encargado en los asuntos de salud. Este hombre es el que está llevando la pauta en el país. Es un hombre muy influyente, que tiene conocimiento en lo que está haciendo y lo está haciendo, creo que de una manera muy correcta. Entonces, así como este ministro de salud tiene esa influencia, este hombre, este jesuita, este Illuminati, tenía tanta influencia en Estados Unidos que estaba arrastrando a la nación para poder no solo controlar el dinero a través de los bancos, sino meter gente en el Senado para empezar a cambiar la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando el presidente Andrew Jackson se da cuenta de eso, inmediatamente lo quita y cierra el Banco Central. El presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson.
dice con los logros del éxito sobre el banco a la mano, el presidente se había ganado el odio perenne. Oiga la gente que se echó el presidente encima. Andrew Jackson, a quien se echó encima este presidente. El presidente se había ganado el odio perenne de los científicos financistas, tanto en Estados Unidos como en el exterior. No resulta sorprendente entonces que el 30 de enero de 1835 hubo un intento de asesinato en su contra. Intentaron asesinarlo. Oiga, esto es real y es historia, hermano y hermana. Recuerden que los jesuitas tienen un juramento, un compromiso, que si tienen que envenenar a la propia madre, la envenenan. Esta gente, con tal de darle el poder a Roma, son capaces hasta lo imposible. Lo que pasa es que ellos usan fachadas para que no aparecer en ellos, para buscar, como decimos chicos, a quién echar la culpa cuando los asesinatos, muertes y las desgracias pasan. Hubo un intento de asesinato en su contra. Milagrosamente, las 2 pistolas del asaltante erraron y Jackson escapó por una rareza del destino. Sí, porque esa es la nación que Dios ha puesto para presentar su verdad a todo el planeta. En el primer intento de esta naturaleza contra la vida, era el primer intento de esta naturaleza contra la vida de un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El potencial asesino era Richard Lawrence, quien estaba realmente loco o quien pretendía estar desquiciado para escapar de un riguroso castigo. Se hizo loco, estoy desquiciado. Es que, hermano y hermano, todo se planea y se planifica y se busca a la persona. Pero nunca va a parecer que fue un sacerdote, fue un pastor. No, eso nunca. Todo esto se maneja con dinero y con poder. Y desgraciadamente siempre hay seres humanos que se prestan para estas atrocidades. En cualquier caso, a Lawrence se le absolvió por locura, que fue suelto por locura. Oye, iba a matar a un ser humano, a un presidente, dice que lo solvieron por locura. Posteriormente, se jactó ante sus amistades que había estado en contacto con gente poderosa, escuchen, en Europa, quienes le habían prometido protección contra un castigo en caso de ser capturado. ¿De dónde? Gente de Europa. ¿Y quién creen ustedes que controla Europa? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, los jesuitas. Ahí está la gran universidad en Alemania. El centro de toda la gente que ellos lanzan a nivel mundial para controlar los planetas, los bancos y el dinero. Dice la historia que los conspiradores de los Rothschild jesuitas son desalmados, individuos enfermos. Esta es la gente que está tratando de destruir Estados Unidos, se ha venido dañando el mundo. Son gente enferma, desalmada, que no se aplacarán, escuche esto, ante nada hasta que el protestantismo de los Estados Unidos sean destruidos y el Papa vuelva a gobernar el mundo de nuevo. Esta gente, hermanos y hermanos, no va a descansar. Usted se muere, viene la otra generación, van a seguir intentando, lo van a seguir intentando, pero un día se les va a terminar porque Jesucristo va a venir por segunda vez a la tierra. Y este planeta le pertenece a Dios. Y los seres humanos le pertenecemos a Dios. Y van a pagar muy caro todo lo que han venido haciendo durante 1260 años y lo que están haciendo en estos últimos 200 años. Los jesuitas y Rothschild, dice la historia, deben de reagruparse. Durante los próximos 20 años, el nombre del juego, después de que este presidente se salvó, dice que el nombre del juego para ellos era asesinato. Y oiga, ya que 2 presidentes estadounidenses fueron envenenados y uno casi totalmente asesinado. Hermano, esta gente no se detuvo, envenenaron a 2 presidentes y mataron a otro, casi mataron a otro. Luego vino la famosa guerra en los Estados Unidos, la guerra civil que enrojecía el suelo estadounidense. De acuerdo con el canciller germano Otto von Bismarck, todo esto fue cuidadosamente planeado. Mire, hermano, hay mucho libro y mucha documentación sobre esto. Estos son documentos e información fidedigna y correcta. Lo que pasa es que estos son documentos que no quiere el diablo que circule y que lleguen a los hogares, y menos a los hogares de gente protestante, porque el que estudia, el que se documenta es el protestante. Nuestros hermanos católicos, la gran mayoría no estudian, están dedicados a la televisión, al celular, a los deportes, a los bailes, a los vicios. Esa es la vida del mundo católico. La gran mayoría no estamos dejando de lado que puedan haber hermanos católicos fieles, y sé que los hay. Pero quienes deben estar informados, trabajando y predicando esto son los protestantes.
Aquí no son los adventistas del séptimo día, son los protestantes, todo aquel que salió de la Iglesia Católica. Y le hago la pregunta, ¿por qué usted salió de la Iglesia Católica? ¿Qué está haciendo? Le resumo esto porque el tiempo se me ha ido. Esta gente en la guerra civil de los Estados Unidos trataron de dividir el país porque usted conoce aquella frase. Estoy omitiendo algo que no me da tiempo para leer lo que me falta. La unión hace la fuerza. Si usted divide, se debilita. Entonces, esta gente, dice la historia, que trató de dividir a Estados Unidos para controlarlo. Pero finalmente llegó un momento en que apareció el presidente Lincoln, pasador de Lincoln, que fue asesinado. Dice que él, cuando él llegó al poder, estamos resumiendo parte de la historia, porque si vemos la historia de cada presidente, creo que nos daríamos aquí, yo creo que tal vez mi Jesús y no terminamos esta historia, porque es una historia de una nación muy poderosa, donde han habido 45 presidentes, y estamos hablando de más de 200 años de historia, 2 siglos. Dice la historia que el presidente Lincoln, por eso la semana pasada le dijimos que esta semana íbamos a hablar un poquito de Lincoln. El presidente Lincoln comprendió la mano insidiosa de los Rothschild y los maquinadores en la guerra de los jesuitas, en la guerra civil en Estados Unidos. Él comprendía el destructivo poder masivo de esta gente. Sabía que eran implacables en su búsqueda por la destrucción de Estados Unidos. Lincoln temía grandemente por la supervivencia de Estados Unidos e hizo todo cuanto estuvo a su alcance para derrotar sus propósitos. Aquí un comentario pequeñito. Hermano, usted sabe que hay muchas veces gente más preparada, con más títulos y con más capacidad para dirigir un país. Pero usted conoce la historia de la vida de Abraham Lincoln. ¿Cuánto le costó a Lincoln estudiar? De un hogar sencillo, pobre. ¿Usted cree que Lincoln fue llevado al poder ahí porque quería? No, hermano y hermana. Esa nación la ha estado cuidando y la ha estado protegiendo a Estados Unidos. Ha estado protegiendo a Estados Unidos. Dios ha estado cuidando para que hayan hombres y personas que ahí defiendan los principios, no solo de la Constitución, sino su santa y bendita ley, los 10 mandamientos. Y Lincoln dice que se dio cuenta de la conspiración de los jesuitas y de los Rothschild. Y dice lo siguiente, él lo dijo así, esto lo dijo directamente Lincoln: el poder del dinero de los Rothschild y de los jesuitas los lanza como depredadores sobre la nación en tiempos de paz y conspiran en su contra en época de adversidad. Es más despótico que la monarquía, más insolente que la autocracia y más egoísta que la burocracia. Sí, porque esta gente, hermano, lo quiere todo a costa de lo que sea. Veo, dice Lincoln, en el cercano futuro una crisis que me enerva y me causa temblar por la seguridad de mi nación. Se han entronizado corporaciones y le seguirá una era de corrupción, y el poder del dinero del país procurará prolongar su reinado trabajando sobre los prejuicios de la gente, hasta que la riqueza quede acumulada en unas pocas manos y se destruya la república. Si es que él tiene el dinero, tiene el poder. Y si no, vea, y déjenme decirlo con una ilustración pequeña. Qué feo decir esto. ¿Cuántas mujeres venden su cuerpo por dinero? ¡Millones! Salen desnudas en certámenes. Quieren fama, dinero, poder. ¿Y cuántos hombres nunca conocerán que su mujer fue una adúltera, una ramera? Porque encontró un hombre que le daba dinero, que le daba placer, que le daba paseos. El dinero, hemos hablado del dinero, es un mal que llevará a millones de millones por diferentes pecados a la ruina eterna y no van a alcanzar la salvación. Y Abraham Lincoln lo entendió. ¿Cuán profético? Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Abraham Lincoln vio la conspiración de estos banqueros Rothschild, de esta familia judía, que son los guardianes de los tesoros del Vaticano, y de los jesuitas, que estaban comprometiendo a los líderes de Estados Unidos, comprando hombres en el Congreso, en el Senado, con dinero y con negocios, los bancos.
Al hacer uso de sus reservas sin fin de dinero, estos malvados controlaban a muchos líderes políticos en los más altos niveles del gobierno estadounidense. Y eso fue a mediados del año 1800. Actualmente esta situación es aún peor. Los políticos estadounidenses están vendiendo su país a los jesuitas por la oportunidad de ser acaudalados e influyentes. Oiga, esta gente, y no solo en Estados Unidos, los políticos, gobernadores, senadores y como usted quiera llamar, los diputados, oiga, le están vendiendo su alma a la riqueza, al dinero y al diablo y a este sistema para vivir en opulencia, viajando, comiendo, teniendo dinero, propiedades. Están vendiendo al país, lo están vendiendo a usted, lo están dañando. Por eso insistimos mucho. Fíjese usted cuando va a una urna electoral, porque usted será responsable ante Dios por la persona que usted elija si usted es votante. Nosotros no compartimos eso. Nosotros confiamos en Dios nada más. Ningún poder extranjero o combinación de poderes extranjeros podía por fuerza tomarse un trago. Esto lo dijo Abraham Lincoln en un discurso en el año de 1873. Oiga lo que dijo. Ningún poder extranjero o combinación de poderes extranjeros podía por fuerza tomarse un trago del río Ohio o dejar una huella en el Blue Ridge. ¿En qué punto entonces se debe esperar el inminente peligro? Entonces dice, ¿cómo? Bueno, o sea, si aquí un extranjero viene a nuestro país y quiere disfrutar del otro, entonces ¿cuál va a ser nuestra posición? ¿Cuál puede ser el peligro? Entonces Abraham Lincoln advierte y dice lo siguiente: si nos llega a alcanzar, debe de surgir de nuestro medio, no puede venir del exterior. O sea, si nosotros tenemos algún mal o permitimos algo, es porque nosotros decidimos, no porque alguien nos lo viene a imponer de afuera. Si la destrucción resulta ser nuestra suerte, nosotros mismos debemos ser su autor y consumador. Como un país de libertad debemos vivir a través de toda circunstancia o morir por suicidio. O sea, no podemos permitir que nadie venga a gobernar esta nación, ni que venga a hacer lo que quiere hacer. Avaricia, egoísmo y ganancias económicas son usadas para comprometer a los políticos, para aprobar leyes derrotando los propósitos de la Constitución y arrastrar a Estados Unidos por un sendero nunca planeado por nuestros padres fundadores, por la gente que colonizó Estados Unidos. Estas autoridades adoptan principios políticos de gobiernos similares a aquellos del comunismo y la Revolución Francesa. Después del terrible baño de sangre en la guerra civil, el país estaba sangrando y las cosas estaban confusas. El país estaba muy vulnerable a más maldades de los jesuitas y estos tomaron buena ventaja de las oportunidades. Oiga, hermano, esto fue en el año de 1800, en el tiempo de Abraham Lincoln, de este otro presidente también. Esto en Estados Unidos es una lucha terrible, hermanos. El gran dragón, esa bestia que leímos en Apocalipsis 12, que arrastraba la tercera parte de los ángeles, el diablo y los ángeles que se cayeron, a través de este sistema, quiere controlar y destruir Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, un llamado para que usted pueda compartir esto, esta documentación, este video, con todo hermano protestante y todo hermano católico, aquel que lo quiera. No tenga temor, páselo. Predique la verdad, esto es historia, esto es Biblia, esto es fidedigno y urge, porque son nuestros hermanos estadounidenses. Y hay gente de todos los países del planeta. Hay mucha gente que ignora esto. Jesús lo dijo en San Juan 10, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuestra misión, este ministerio, La Verdad Presente, en Facebook tiene la misión de predicar la verdad. Para que cuando las leyes que se dicten en Estados Unidos sean al mundo entero, no te engañen y no seas llevado a obedecer leyes que Dios no establece. Y recuerda, mucho cuidado, conozca el contenido de Éxodo 20, los 10 mandamientos de la ley de Dios. El resto de la iglesia por la cual Jesús va a venir, Efesios 5, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, guardará los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Eso lo dice la Escritura. No lo dice este sistema religioso, no lo dice nadie, eso está en la Biblia, esto es palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga y queremos terminar con una oración.
Padre Celestial, eterno Dios, muchas veces escuchamos cosas que no entendemos o cosas que ignoramos y mucho más, son más difíciles cuando no vienen de labios de los predicadores a los cuales estamos acostumbrados a escuchar o a las iglesias donde asistimos, Padre Celestial. Señor, ayúdanos para que nos documentemos, busquemos información. Ahora en las redes sociales usted puede adquirir cualquier información, especialmente lo que es la historia, y poder, Señor, entender que hay un conflicto entre el bien y el mal, y que hay dos fuerzas, como hemos usado esta palabra, antagónicas, que en doctrinas, en ideas, no se entienden y son rivales a muerte. Que podamos tomar decisiones correctas en nuestra vida, para nuestra familia, compartir esto con nuestros seres queridos y también preguntarle, si es necesario, al pastor de nuestra iglesia, al sacerdote, sobre esto para ver cuál va a ser la respuesta, Padre Celestial. Tenemos el libre albedrío para expresar, Señor, nuestras dudas e inquietudes y conocer la verdad en su totalidad, para que la verdad nos haga libres y sobre todo, para que se nos aplique que la ley no se hizo para el justo, sino para aquellos que transgreden la ley de Dios. Tu bendición para toda nuestra hermandad a nivel mundial y para los que nos han visto en esta hora a través de este medio de comunicación. Gracias, Padre Santo, Señor Jesucristo, por su palabra y por la historia que nos indica exactamente la verdad que necesitamos conocer en este tiempo para poder pedirle a usted en esta hora humildemente que nos permita que usted nos pueda incorporar a la gente que está guardando los mandamientos de la ley de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias y que Dios le bendiga.